Estimados estudiantes, saludos en el Señor Jesús y bienvenidos a esta cuarta semana de este curso de introducción a la hermenéutica. Y ya, bueno, a la verdad que esto ha sido impresionante. Como ya estamos completando el primer mes de estudios y hemos estado caminando, pese a que todavía no hemos tocado nada interpretativo, todavía no los he puesto a hacer ningún trabajo hermenéutico como tal, pero es importante tener estas bases porque sin estas bases vamos a cometer grandes errores en el proceso exegético. Así que por eso es que nos hemos estado tomando todas estas semanas con el fin de poder poco a poco entrar a este conocimiento que es importantísimo para poder entonces nosotros hacer una mejor interpretación bíblica. Esta semana pues estamos entrando en una fase nueva, una fase que la he dividido en 2 semanas. Es el tema de cómo leer la Biblia. Es sumamente importante que hagamos esto porque típicamente nosotros leemos las escrituras, yo diría en forma coloquial, en forma superficial. Hay creyentes que solamente leen la Biblia cuando el pastor o la persona que está dirigiendo dice abramos nuestras Biblias en el capítulo tal, verso tal, y ahí es cuando la persona abre y lee la Biblia. De lo contrario, durante la semana no toman nada de tiempo para leer las escrituras. Hay otras personas que por el otro lado pues dicen yo quisiera leer pero no tengo tiempo, así que se compran unos CD o compran algún Bluetooth, lo que sea de la Biblia, y la escuchan en el automóvil, en el coche, mientras van de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y de una u otra forma están conectados con las escrituras, lo cual es algo muy bueno, algo que es recomendable. Sin embargo, escuchar las escrituras no nos lleva tampoco a profundizar en las escrituras. Así que es sumamente importante que nosotros podamos distinguir lo que es leer casualmente las escrituras de leer profundamente lo que la Biblia describe como escudriñar las escrituras. Y es el mandato que tenemos todos los creyentes, no de leer casualmente las escrituras, sino de entrar, de ser bautizados por la palabra de Dios, de profundizar a las entrañas de las escrituras, y de eso se trata justamente el escudriñar las escrituras. Así que comenzamos de esta forma esta semana hablando de cómo leer la Biblia, entendiendo primeramente que la Biblia pues tiene unas características específicas. El conocer las características del libro que se va a interpretar es algo vital en toda labor hermenéutica. Y cada texto, por supuesto, impone un tratamiento especial, ya que la Biblia está dividida en libros escritos a lo largo de muchos años, con una variedad de contextos, autores y géneros literarios, y tiene otras muchas cosas que a veces nosotros pues pasamos por alto, pero que son de gran importancia. Toda la interpretación bíblica genuina parte de la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios. Y un detalle importante, visto a lo largo de muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, digamos, es la expresión vino a mí palabra del Señor, vino a mí palabra de Adonai. No quiero utilizar la palabra Jehová. Yo sé que la palabra Jehová, particularmente lo que es la versión Reina Valera, es una palabra imperante, es una palabra que es muy común en los círculos protestantes, particularmente en el mundo iberoamericano. Utilizamos mucho la palabra Jehová, pero la palabra Jehová, pues, ¿cómo decirles? Es una palabra inventada por los masoretas, así que la palabra Jehová no existe en las escrituras. Existe palabra como, digamos, Elohim o Adonai. Es así que las tenemos en las escrituras, pero la palabra Jehová es básicamente cuando las escrituras fueron escritas en su forma original, el nombre de Dios es tan santo que los escritores nunca pusieron vocales
al nombre de Dios, por lo cual el nombre de Dios era impronunciable. Hasta que llegaron, por supuesto, los masoretas, y los masoretas, pues en una forma creativa, incluyeron unas letras, las cuales eventualmente con el pasar de los años nosotros las llevamos a lo que hoy describimos como en el idioma inglés Jehová o en el idioma español Jehová. Pero eso es harina de otro costal, lo dejaremos para otra discusión, pero es sumamente importante de que usted lo sepa, porque a lo largo de este curso pues yo no estaré utilizando la palabra Jehová, sino que estaré utilizando otras descripciones o otros adjetivos bíblicos que sí encontramos nosotros en las Escrituras. Un detalle importante a lo largo de todo esto también es que esta palabra divina es la normativa que vemos nosotros a lo largo de ambos de estos testamentos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento de la Biblia. Esa palabra de Dios es vista como una palabra creadora en Génesis y como la misma se entrelaza con la historia del pueblo de Israel. Las Escrituras no es una simple acumulación de ideas, hechos y experiencias religiosas. Es en sí un proceso que responde a la finalidad de comunicar un mensaje por parte del Creador a sus criaturas. Y a lo largo del Nuevo Testamento podemos ver, digamos, la palabra divina recordada y puesta en el contexto de sus acontecimientos, especialmente con el cumplimiento de la promesa del Mesías. Es decir, la palabra se encarna. Cuando hablamos de la Biblia, pues también hablamos de lo que es la revelación general. Digamos, la revelación general de la Biblia es la revelación de Dios a la humanidad a través de la naturaleza, la historia y otros hechos que podemos nosotros, digamos, capturar en nuestro medio ambiente. Pero también vemos que la Biblia tiene una revelación especial, y es cuando Dios se revela a la humanidad a través de las palabras escritas en la Biblia. La revelación de Dios, ya sea general o especial, tiene como base la Biblia, las Escrituras. Y tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles en el Nuevo Testamento tienen a las Escrituras como el único medio de poder presentar finalmente el mensaje que Dios desea comunicar a la humanidad. Cuando nosotros hablamos de la revelación de Dios, por supuesto, estamos hablando de que la revelación de Dios a través de la Biblia es inequívoca, es palabra inspirada por Dios. Esto es sumamente importante, ya que dentro de la iglesia pues tenemos elementos quienes desean difundir, digamos, un mensaje diferente o un mensaje herético. La teología dialéctica de nuestros tiempos niega el que la Biblia sea la revelación de Dios. Estos teólogos ponen las Escrituras como, digamos, un documento en el que se acepta que Dios habló a algunos profetas y a través de Jesucristo, pero eso no significa que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Y esa postura, por supuesto, no representa la posición de la mayoría de la iglesia. La iglesia afirma a lo largo de los siglos que las Escrituras es una obra escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo con el fin de comunicar el mensaje de Dios a la humanidad. Y por el otro lado, pues tenemos un sector conservador cristiano que defiende a capa y espada la inspiración de la Biblia a tal punto de negar el que el documento pues no hayan, digamos, errores gramaticales producidos por el proceso de traducción. Y es importante reconocer que pese a que la Biblia es la palabra de Dios y la misma es infalible, el documento ha sido traducido en multiplicidad de ocasiones, teniendo como resultado en algunos textos errores de traducción y de gramática y de sintaxis. Eso, por supuesto, no niega el que sea palabra de Dios, sino la realidad
de nuestras limitaciones humanas en el proceso de traducir de un idioma a otro. Y ya sabemos nosotros que Jesús no vino a abolir las escrituras del Antiguo Testamento, sino a cumplirlas. Lo vemos en Mateo capítulo 5, versos 17 al 19. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo menciono porque hay muchas personas que sencillamente no van a las páginas del Antiguo Testamento pensando de que eso es de una antigua dispensación, la dispensación de la ley, que estamos en la dispensación de la gracia y que nosotros los de la gracia no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Me llama eso la atención porque son los mismos que después utilizan Malaquías para predicar acerca del diezmo. Así que esas contradicciones a veces yo no las entiendo. Pero no, las escrituras del Antiguo Testamento fueron cumplidas por Jesús y son parte de ese legado que tenemos nosotros, la iglesia, y que tenemos que entender que son tan palabra de Dios como las escritas en el Nuevo Testamento. Los apóstoles se convierten en los exégetas e intérpretes de este Antiguo Testamento para nosotros, la iglesia, y dicha hermenéutica se ve plasmada en las páginas del Nuevo Testamento. La Biblia es infalible en su mensaje. Y de la misma forma, la Biblia es inerrante en su teología y los hechos históricos que la misma contiene. Sin embargo, debemos de entender que el propósito de la Biblia es espiritual y salvífico. Este no es un documento científico, este no es un documento matemático, es en sí un documento espiritual. Por consiguiente, la Biblia nos ha sido dada para que tengamos un conocimiento acerca de Dios y sus planes con nosotros en su creación. Si usted desea tener un mayor conocimiento de ciencia, pues estudie libros de ciencia. Si usted desea tener más conocimiento en términos de política o de matemáticas, vaya a esas fuentes que existen alrededor del mundo. Sin embargo, en términos de lo que es espiritual, entonces sí tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Ahora bien, estamos entrando ya a lo que es el tema de la inerrancia de la Biblia. Y debido a todo esto expresado ya anteriormente, cuando nosotros pues nos referimos a la inerrancia de la Biblia, lo debemos hacer dentro del contexto de las costumbres, reglas y pautas de las épocas en que los libros fueron escritos. De esto se trata el contexto. Es sumamente, esta palabra contexto voy a estar utilizándola a lo largo de todo este curso, así que es importante que usted se acostumbre a ella. Y cuando usted vaya a hacer su trabajo de traducción, pues tiene que tener en consideración más que todo este elemento sumamente importante de lo que es el contexto. Otro detalle que no debemos olvidar al leer la Biblia es que pese a que toda la escritura es útil, eso no significa que hay otros textos esenciales o textos secundarios. Por ejemplo, la historia de la liberación del pueblo hebreo de Egipto, por supuesto, es más importante que la liberación de Lot por parte de Abraham cuando fue secuestrado por los cananeos. Así que dentro de ese pasaje, de esa narrativa bíblica, tenemos ciertos textos que tienen una importancia mayor que otros. Y debemos de prestar atención a los atributos de Dios, su soberanía, su poder creador y su providencia en este proceso de lectura de la Biblia. Ahora bien, ya estamos entrando a lo que es claridad y obscuridad en la Biblia, porque no todo pasaje bíblico es idéntico. Aún en los evangelios podemos ver la misma historia presentada desde 4 ópticas diferentes. La historia de la salvación y los eventos sobresalientes de dicha historia son diáfanamente claros. Sin embargo, tenemos textos bíblicos que son obscuros a nuestro entendimiento finito.
Hay, digamos, total claridad en los mandamientos divinos. Hay total claridad en el mensaje ético y de conducta. Hay claridad en cuanto a lo que es el significado de la muerte y plan redentor de Jesucristo y el rol de la fe en el creyente. Pero de la misma manera, hay total claridad en cuanto a lo que es la naturaleza y la misión de la iglesia. Pero no podemos negar que tenemos secciones oscuras en las Escrituras que hasta el día de hoy producen grandes debates para los creyentes. Temas como, digamos, la escatología o los asuntos de tiempo final, o temas como lo que es la predestinación, nos pueden llevar a contiendas estériles debido a la oscuridad que hay en los textos bíblicos. Hay unas recomendaciones que quiero darle que son sumamente importantes cuando usted vaya a leer la Biblia. Número 1, no nos quedemos atascados en los detalles pequeños. Veamos la gran fotografía del texto en cuestión antes de ir a los pequeños detalles. En segundo lugar, utilicemos un método de interpretación que no sea complicado y que nos lleve al mensaje del texto en vez de llevarnos a la persecución de cosas que no vienen en cuestión. Número 3, contextualicemos los pasajes bíblicos dentro de la cultura, historia, realidades religiosas, morales y sociales de la época en la que el pasaje fue escrito. No lo veamos con una óptica occidental del siglo XXI. Una vez tengamos conocimiento del contexto en el que el texto fue escrito, busquemos la manera en la que podemos aplicar a nuestro contexto en el día de hoy. Recordemos que las escrituras fueron escritas en un contexto oriental y nosotros somos occidentales. Tenemos que buscar entonces cómo pensaba y cómo piensa la mente oriental de forma tal que podamos navegar ese contexto particular. Hay varios métodos que quiero compartir que utilizan muchas personas para poder leer las escrituras, para poder estudiarlas. Así que estos métodos los estaré comentando y ya a partir de las próximas semanas estaremos tocando un método particular que es el que nosotros utilizamos porque a mi entender como profesor creo que es importante el que nosotros no nos compliquemos la vida, sino que lo hagamos en una forma que la palabra sea la que nos hable a nosotros sin nosotros poner nuestras ideas preconcebidas acerca del texto bíblico. Así que eso es sumamente importante. Así que, teniendo eso en consideración, comencemos con el primer método, que es el método literalista, que es conocido también como el método hiperliteralista o letrista. Es el método que, digamos, somete la interpretación al significado atribuido a la letra del texto. Esta forma de hacer exégesis tiene como base el que toda la Biblia debe de interpretarse en forma literal, con las excepciones de textos que contengan parábolas u otros símbolos del lenguaje. Sin embargo, el problema que tiene el método literalista, es que le da licencia al exégeta a que interprete en forma literal pasajes que no pueden ser tratados de esta manera, produciendo en muchas instancias conclusiones erradas. Ejemplo del literalismo y sus extremos, prohibir a los judíos a encender las luces en sus casas durante el Shabbat, en tiempos en el que se utiliza electricidad y no se enciende fuego como en los tiempos antiguos. Prohibir a los judíos moverse en automóviles, ya que el automóvil es considerado como la bestia de transporte, digamos el caballo, el asno o el camello de nuestros días. La prohibición en algunas iglesias evangélicas a que las mujeres usen aretes o pantallas, basándose en una mala interpretación de Isaías capítulo 3. La prohibición a que las mujeres puedan ser pastoras, prediquen o enseñen en la iglesia, ya que han malinterpretado lo que Pablo quiso decir con respecto a que las mujeres callasen en la congregación. El tener un entendimiento mecánico de las escrituras nos puede llevar a cometer el error de no tomar en consideración el contexto histórico, cultural, social y literario
al momento en el que el pasaje en cuestión fue escrito y omitir verdades bíblicas escritas en otros formatos literarios. Ahora bien, de ese método literalista vamos a pasar al próximo, que es el método alegórico. Y la alegoría, digamos, es una ficción mediante la cual una cosa representa o simboliza otra distinta. Y en la Biblia podemos encontrar algunas alegorías. Vemos que Jesús en algunas de las parábolas utiliza la alegoría y de igual forma otros libros contienen lenguaje figurado. Pero el problema no es la alegoría en sí, sino el utilizar un método alegórico para interpretar la Biblia. Este método interpreta aún los eventos históricos sacando, digamos, un mensaje oculto en dichas narraciones. El método alegórico proviene del helenismo y de la misma forma que los religiosos griegos utilizaron la alegoría para interpretar sus libros sagrados, pues teólogos cristianos con influencia helenística pues comenzaron a hacer lo mismo. La iglesia, digamos, en Alejandría fue una de las más grandes influenciadoras del método de interpretación alegórico, teniendo como sus dos más conocidos exponentes a Clemente de Alejandría y a Orígenes. El método alegórico tuvo gran fuerza hasta la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, y personajes como San Jerónimo o San Agustín tuvieron una gran influencia de este método de interpretación. El impacto del método alegórico lo tenemos hasta el día de hoy y es algo muy, muy difícil de erradicar. Un ejemplo de ello lo es el de alegorizar el libro de Cantar de los Cantares. Y escuchamos mucha gente que cuando hablan del libro de Cantar de los Cantares lo hablan como la relación amorosa entre Dios y la iglesia, cuando eso no es así. Un ejemplo de ello lo es el alegorizar el libro no solamente de Cantar de los Cantares, pero también el alegorizar otros pasajes bíblicos. Otro ejemplo es la posición, digamos, escatológica que afirma que el libro de Apocalipsis es otra alegoría. Es decir, que lo que presenta el libro de Apocalipsis no son eventos del porvenir, sino que era algo alegórico, representativo de lo que fue el Imperio Romano en la época de Juan. Y dejando ya el método alegórico, entramos en lo que es una interpretación dogmática. La interpretación dogmática es en gran medida la herencia exegética que tenemos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y también de las iglesias ortodoxas. En este tipo de interpretación, el texto bíblico se encuentra, digamos, secuestrado por el dogma, algo que, digamos, se considera cierto, en forma absoluta. Según la teología católica, ninguna interpretación bíblica puede contradecir el dogma de la Iglesia, por lo que el dogma es superior al contexto original, la tradición y aún el mismo texto. Para los católicos no son los únicos quienes utilizan la interpretación dogmática, porque la Iglesia protestante tiene denominaciones quienes también sobreponen el dogma por encima de lo que quiere decir el texto para imponer sus criterios teológicos. Y de ahí vamos nosotros, no quiero ahondar más en eso porque creo que si comienzo a dar ejemplos, algunos de ustedes se van a asustar. Vamos a pasar al próximo, que es interpretación liberal. La interpretación liberal pues, surge en el siglo XVIII, pero gana terreno durante el siglo XX, y este método es el resultado de los movimientos filosóficos del periodo del Renacimiento. Antes de la Reforma Protestante, la Iglesia tenía total control de lo que se interpretaba de la Biblia, pero una vez llega la Reforma Protestante, nace el pensamiento independiente que permitía todo tipo de interpretaciones de la Biblia. Y de este periodo tenemos como resultado el método de interpretación bíblica histórico-crítico, el cual es, digamos, humanista y tiene como fin el interpretar las Escrituras mediante un método científico. Y de hacerse correctamente, pues digamos, este método es excelente,
ya que su proceso es uno que busca establecer data que sea comprobable. El problema que presenta este método es la manipulación del mismo con el fin de obtener resultados. De aquí ya entonces pasamos a lo que es el método de interpretación teológico existencial. Así que con el surgir del movimiento de la neortodoxia durante la primera mitad del siglo XX, también nos llega el método de interpretación teológico existencial. Un conocido teólogo de principios del siglo XX que se llamaba Karl Barth y era uno de los más grandes proponentes de este método exegético, afirmaba que la Biblia tenía errores y que la inspiración de las Escrituras no es como lo hemos enseñado desde los comienzos de la Iglesia. Aparentemente el apóstol Pablo estaba equivocado, de acuerdo a Karl Barth. Barth decía que la Biblia no es la revelación de Dios, sino el testimonio de Dios. Y este movimiento hermenéutico afirma que la llegada de Jesús fue un acontecimiento, por lo que la palabra de Dios es un evento y por lo tanto debemos leer la Biblia en fe. Esto es lo que esta corriente teológica pues llama como exégesis teológica. Otros teólogos como Bultmann pues afirmaron que en la Biblia había un factor mitológico que debía de estudiarse. Y para este teólogo y quienes hasta el día de hoy apoyan este sistema hermenéutico, los milagros descritos en la Biblia pues son un mito. También muchas de las historias de Pablo y Juan en el Apocalipsis, pues por supuesto también pues, han sido declaradas por estos estudiosos como un conjunto de mitos. De ahí pasamos al próximo, que es el movimiento de la nueva hermenéutica. Y los herederos básicamente del pensamiento de Bultmann pues comenzaron un movimiento llamado la nueva hermenéutica. Y sus promotores más importantes pues lo fueron Gerhard Evelyn y Ernst Fuchs. Y estos teólogos, como podemos ver que eran del norte de Europa, ya fuesen alemanes o fuesen escandinavos, afirmaban muchas de las cosas que enseñaba Bultmann. Creían que su maestro, pues pese a que también había sido muy bueno, pues quizás había llegado un poco lejos en estos asuntos de los mitos. Así que ellos crean un sistema que se llama el sistema de la nueva hermenéutica, el cual mantenía el uso de la teoría existencial como modelo para hacer exégesis. Es decir, la interpretación bíblica tenía que ser un profundo estudio, no un mero ejercicio de entendimiento del contexto antiguo. Este método pues incluye la filosofía, la cual reemplazaría a la epistemología o el método científico de investigación. Y este fue, digamos, un intento de traer de vuelta el estudio hermenéutico a sus raíces con unos matices diferentes. Sin embargo, comete el error de abandonar el comprender el contexto original del texto. De ahí pasamos a otro, que es el método gramático histórico. Y el método gramático histórico, este método hermenéutico, tiene como fin de hallar el significado del texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en forma simple a la luz del contexto histórico en el que fueron escritas. Aquí la exégesis se hace de acuerdo con las reglas semánticas y gramatical comunes de aquel texto literario en el marco de la situación del autor y de los lectores del tiempo en el que fue escrito. Ese es el contexto. Este método nació de los primeros creyentes, teniendo entre ellos a Juan Crisóstomo y a Teodoro de Mopsuesta, y fue un modelo que se revitalizó, se trajo nuevamente a la vida durante la Reforma Protestante, tanto por Lutero como por Calvino. Y el método gramático histórico incluye en su análisis las palabras
la gramática, el contexto, los pasajes paralelos, el lenguaje figurado, entre otros elementos importantes, y por supuesto incluye un examen de su fondo histórico. Este es el método que estaremos utilizando a lo largo de este curso. Ahora bien, hay un asunto importante que quiero que sepan al usted pues leer la Biblia. La Biblia fue primeramente escrita en los idiomas hebreo, antiguo, arameo y griego koiné. El texto escrito en sus idiomas originales es la mejor manera de poder estudiar y hacer un trabajo exegético de excelencia. Una vez el texto original es traducido a otros idiomas, comienza a tener errores gramaticales y de sintaxis, teniendo como resultado alteraciones a lo que el texto dice en su forma original. Se han hecho, digamos, muchos esfuerzos en minimizar esa realidad de los errores en las traducciones de la Biblia, como por ejemplo la Biblia textual, es un gran ejemplo de eso. Si usted no tiene una copia de la Biblia textual, pues le recomiendo que se compre una, no para este curso, pero para que usted la tenga. Es, digamos, yo diría, en mi opinión personal, es la versión de la Biblia en el idioma español más cercana al original hebreo, arameo y griego. Sin embargo, aún en esta traducción hay errores debido a las adolescencias que tienen las traducciones. En el estudio gramatical de la Biblia, pues debemos de prestar atención a los modismos, el uso de los absolutos por lo relativo, los modismos de tiempo, los antropomorfismos, entre otras limitaciones lingüísticas que vamos a encontrar a lo largo del proceso interpretativo. El contexto es crucial en todo trabajo hermenéutico, así que tenemos que observar el contexto inmediato y si existen irregularidades contextuales o, digamos, cambios bruscos de un tema a otro. Y de la misma manera debemos de indagar si existen textos paralelos. Esto es muy común en el Nuevo Testamento, en el que tenemos referencias a textos del Antiguo Testamento, así como la misma historia narrada en más de un libro. Debemos de saber distinguir lo que es lenguaje literal del lenguaje figurado, el símil, la metáfora, la hipérbole, entre otras figuras se entremezclan en algunas instancias a lo largo de la lectura bíblica. También es importante reconocer los tipos o modelos de carácter descriptivo y lo que es simbólico, los símbolos, algo que representa un concepto abstracto o algo que es invisible, que, digamos, podamos encontrar a lo largo de la lectura. Y finalmente, debemos de considerar los datos geográficos, la época o el momento histórico, las circunstancias generales, los factores sociales, los factores culturales y de costumbres, los factores religiosos, y también debemos de considerar las circunstancias especiales que sean, digamos, relativas al autor, que sean relativas al destinatario o que sean circunstancias especiales en términos de lo que es la ocasión del escrito y el propósito del autor. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta presentación de esta cuarta semana de este curso. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dejen de escribir a mi correo electrónico y yo con mucho gusto os estaré dando respuestas. Que el Señor os continúe bendiciendo y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.